Bueno, buenas tardes. Estamos ya aquí dispuestos a escuchar a Daniel Torregrosa, que hoy toma la palabra para ilustrarnos sobre la mitología en los elementos químicos de la tabla periódica. Voy a presentarle brevemente, aunque creo que prácticamente todos le conocéis ya. Bueno, Daniel Torregrosa es químico, no se dedica a la enseñanza, a pesar de que, bueno, sus dotes pedagógicas están a la vista y, bueno, él trabaja en la empresa privada, es químico. En el 2018-2017 publicó el libro 2018. Del mito al laboratorio sobre la presencia de la mitología en la ciencia, y en la Biblioteca Regional de Murcia lleva un ciclo mensual en el que, titulado con Cienza, ¿no? En el que trata sobre la ciencia, su divulgación, ¿no? Y sus relaciones también con las humanidades. También. Bueno, ha sido colaborador en múltiples programas de radio, es muy activo en redes sociales, tiene un blog muy interesante del que dará cuenta o dejará la referencia ahora en el chat, para que cualquiera de vosotros que quiera ponerse en contacto con él o seguirle, pues pueda hacerlo. Es también vocal de la Real Sociedad Española de Química. Efectivamente. Y bueno, nos va a ilustrar esta tarde, como ya sabéis, en torno a la tabla periódica y la mitología en cada uno de esos elementos o en los que él considere. Vamos a ver qué sale. Le cedo la palabra y, como siempre, al término de su exposición tendrá lugar un turno de preguntas y estáis invitados a participar tanto por el chat como de viva voz. Espero que no haya ningún problema técnico y ya sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charo, por la invitación. A mí me gustaría saber si se escucha bien. Veo ahí a Marta, por ejemplo, si hace así con el dedo, perfecto, estupendo. Hola, Marta. Bueno, muchas gracias, de verdad, Charo. Gracias a la Real Sociedad, bueno, a la Real no, a la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Murcia por la invitación. Estoy encantado de venir aquí. Quería venir a una buena conexión para no perder aquí, no sé, la calidad de la presentación. Y me encanta venir aquí porque justo aquí enfrente, como te he comentado antes, empecé yo la carrera. Antes Ciencias Químicas estaban aquí al otro lado de la orilla, de esta orilla que nunca se tuvo que separar entre ciencias y letras. Pero bueno, si queréis luego en el coloquio hablamos de esa separación. Y bueno, y esta tarde pues vamos a hablar un poco de química, de mitología y luego en el coloquio pues de lo que queráis. Me gusta siempre empezar por colocando esta tabla periódica tan maravillosa que luce la portada de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de Murcia, que hasta hace poco era la más grande del mundo. Ahora han llegado a México y ha hecho una 4 veces más grande. Pero bueno, aquí están todos los elementos químicos descubiertos hasta la fecha. Y vamos a empezar un poco con una historia de estos elementos químicos, una pequeña historia, para ver, pues bueno, para ver cosas que ya muchos de vosotros sabéis. Sabéis ya que bueno, en la antigüedad, en el siglo Daniel se ha silenciado. Estáis silenciados. No sé si me escucha ahora. ¿Ahora? Es que salía un mensaje ahí. Vale. Retomo. Gracias, Marta. Bueno, Empédocles, inspirado por Parménides y por Tales de Mileto, pues hablaba de 4 elementos. 4 elementos que eran la tierra, el fuego, el aire, el agua, luego se unió el éter. Demócrito, al que llamaban el filósofo risueño, aquí parece que está gruñendo más que otra cosa, en contraposición con Heráclito, pues ya fundó el atomismo y dijo que todo estaba compuesto por átomos. O sea que ya mucha química de la que ahora manejamos, pues ya en la antigüedad clásica pues estaba por ahí presente. Más filosofía que química, pero por ahí estaba. Y por ejemplo, los siete metales de la alquimia, los 7 tenían asociada una deidad, que luego veremos algunos elementos químicos que han salido de aquí. Pero tenemos aquí, pues desde
Desde el oro hasta el plomo, estos 7 elementos de la antigüedad, pues tenían asociados deidades como podían ser griegas o romanas, por ejemplo. Y hablaré luego, Hermes y Mercurio dan lugar a un elemento químico, al mercurio, que en latín es hidrargyrum. En latín no, perdón, en griego, hidrargyrum. Plata líquida, como es la definición o la traducción, por así decirlo. Y me gusta poner aquí, se ve un poco la pantalla cortada, no sé por qué, no sé si es aquí, se ve distinto, bueno, no importa. No importa porque me lo sé. Y luego, si os parece, os la puedo pasar por PDF, no hay ningún problema. Bueno, me gusta hablar también de la unión que había también en el arte y en la ciencia, en el siglo, por ejemplo, XVII, cuando Galileo observó Saturno, dibujó este dibujo, él con su telescopio, que era baratísimo, era un telescopio de estos del Imaginarium, vamos, de los que se pueden comprar en cualquier sitio. Dibujó Saturno de esta manera, porque los anillos todavía no se veían y no los definía. Y Rubens, en su cuadro Saturno devorando a un hijo, o a su hijo, que está en el Museo del Prado, pues pintó, y hay poca gente que lo ha visto, lo que había observado Galileo en 1610. O sea, estas 3 estrellas, o estos 3 objetos, era la ciencia que había en aquel momento y que Rubens, que estaba muy puesto en estos temas, trasladó a la pintura. Llegó la alquimia a su fin. ¿Cuándo? Pues llegó a su fin con este señor que está aquí en este cuadro de Joseph Wright. El cuadro se llama El último alquimista. Y es que, bueno, o el alquimista observando la luz, o sea, un título así muy rimbombante. Y es Henning Brand, que era un alquimista, que se considera el último alquimista, que aisló el fósforo. O sea, antes se conocían elementos químicos, metales, pero la primera vez que se aísla un elemento químico que formaba parte de una mezcla fue el fósforo, lo llamó fósforo, que es el portador de la luz, y fue Henning Brand. Fue el fin de la alquimia. Bueno, el fin de la alquimia también llegó con Robert Boyle y con Lavoisier, con estos 2 libros, con el Químico Escéptico de Robert Boyle y el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, que es de 1789. Termino ya, entramos con la mitología enseguida, que la gente se pone nerviosa. Y no podemos terminar esta introducción sobre los elementos químicos de la tabla periódica sin mencionar a 3 genios, como fueron, y algunos olvidados, como fueron Lothar Meyer, precursor del orden químico junto con Mendeleev, que es el más conocido. Se cumplieron hace 2 años, 150 años del aniversario de la tabla periódica, y ahí estaba Mendeleev en todos los sellos, en todas las celebraciones. Pero hay que recordar a Lothar Meyer, y sobre todo a este señor británico que se llamaba Henry Moseley, que en 1913 le dio el sentido matemático a la tabla periódica. O sea, realmente definió que la ordenación se hacía por el número atómico, por el número de protones que tenía cada elemento químico. 2 años después, Moseley, con 27 años, murió en la batalla de Galípoli. O sea, murió súper joven. En aquel momento estaba nominado al Premio Nobel de Física y el de Química por su descubrimiento. Y una bala perdida, pues acabó con su vida, tenía 27 años y hubiera sido quizás bueno, ya lo es, de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. Avanzamos. Bueno, no se ve este vídeo. Pasamos de él. Vamos con el origen de los... El vídeo este es un poco la introducción, o si queréis lo pongo luego al final. Es un vídeo donde van apareciendo por años todos los elementos químicos, está por ahí por internet. Y vamos un poco con el origen de los nombres de los elementos químicos. Porque hay muchos elementos químicos, hay 118, y tienen una nomenclatura, pues bueno, que alguna ha sido mitológica, que es la que vamos a ver hoy. Pero no solamente mitológica, tenemos nombres con colores. Cloro, del griego cloros, o cloros, como se pronuncie, significa verde o verde pálido, este es el cloro. El rubidio, de rubidus, que es rojo oscuro. El cesio, del latín caesius, que significa azul verdoso. Fijaros, yo os quiero llevar esta tarde a que veáis que la influencia del latín y del griego, ahora que os quieren apartar y defenestrar, está en la ciencia, pero desde el principio. O sea, y hay que introducir de verdad estas asignaturas de forma más contundente, porque yo soy una generación que estudió latín en segundo de BUP, pero no estudié griego. Y luego me hubiera gustado estudiar griego. Y de verdad hay que meter el latín y el griego como obligatorias, y no solamente un año, yo diría que un poquito más.
No sé a quién hay que quitarle horas, pero creo que es fundamental. También tenemos nombres de personajes históricos de la ciencia. Bueno, la única mujer que tiene un nombre, un elemento químico con su nombre es Lise Meitner, porque Marie Curie lo tiene con su marido Pierre, era Pierre y Marie, pero bueno, Lise Meitner, una física a la que se le debe la idea de la fisión nuclear, cuya una de sus discípulas, Piedad de la Cierva, era murciana y se fue a estudiar con ella. Es un personaje también aquí en Murcia. Lo digo también porque estamos en Murcia, aunque haya gente de todos los sitios, pues hay un personaje muy desconocido en Murcia que es Piedad de la Cierva, que trabajó con Lise Meitner y da nombre a un elemento químico, al meitnerio. Marie Curie, al curio, Marie Curie, su hermano Pierre, y luego también Mendelevium, Sibor, el Siborgio. También hay topónimos, el polonio, también descubrimiento de Marie Curie, el galio, aludiendo a Francia, el teneso, uno de los elementos químicos más recientes, sintetizados o creados, que bueno, el origen es de donde, el topónimo es de donde se sintetizó, vamos, donde se aisló, perdón, en Tennessee. Y luego ya entramos en a lo que hemos venido esta tarde, y veo un poco de agua, a la mitología. Este conjunto de historias que nos encantan escuchar. A mí siempre me gusta contextualizar todo esto. Cuando no había Netflix, cuando no había electricidad, si nos remontamos a miles de años atrás, a la antigüedad, hace 10.000 años, 8.000 años, la gente cuando acababa de cazar o de estar en las guerras, pues se juntaban alrededor de una hoguera y empezaron a contarse historias y a mirar el cielo. Y en el cielo pues veían ahí un tapiz. El cielo de aquella época pues se veía mejor sin contaminación lumínica. Y eran las mismas historias humanas, las mismas historias de amoríos, de guerras, de infidelidades, de pasiones, pues bueno, con personajes atractivos. Y esos relatos han ido perdurando, esas historias han llegado hasta ahora el cómic ha recogido muchas de ellas. Y la ciencia ha demostrado que en el cerebro tenemos un área cerebral que se llama 55B, en el córtex, que en estudios por tomografía, o sea, por aislando a una persona, contándole una historia y viendo qué pasa en su cerebro, cuando escuchen historia, ahí aparecen como fuegos artificiales. O sea, hay una actividad cerebral muy fuerte en ese área porque evolutivamente nos encanta escuchar historias. O sea, lo que ya sabemos que nos gusta, últimos estudios recientes de neurociencia pues lo han demostrado y sabemos que hay un área cerebral concreta donde recogemos toda esa actividad. Bueno, vamos a empezar por Prometeo. ¿Por qué no? Porque es el gran benefactor de la humanidad, es el gran amigo de los humanos y fue la persona que robó el fuego a los dioses para dárnoslo a nosotros. O sea, le damos las gracias, pero claro, a Zeus no le gustó la idea, lo castigó, lo encadenó ahí en un monte donde un águila le comía el hígado por el día y por la noche se regeneraba. Bueno, este es el mito de Prometeo. Yo los mitos los voy a tocar un poco de pasada porque sé que vosotros los conocéis en más profundidad, pero vamos a entrar un poco en la química. El prometio es un elemento químico que se descubrió en 1944 por 3 científicos, que eran Marinsky, Glendening y Corey. Y hay que pensar un poco en qué época estamos. 1944. En ese momento la energía nuclear estaba en todo su auge. Era el momento donde se empezaban a hacer ensayos de fisión nuclear con fines pacíficos y también con fines más infames como puede ser la bomba atómica. Poco después del 44, cuando llegó el momento de ponerle un nombre, la mujer de Corey, de uno de los investigadores, era muy aficionada a la mitología y le dijo a su marido, bueno, este producto, el prometio, que es un producto que has obtenido de forma artificial en un reactor nuclear, porque se obtuvo de esa manera, no es natural, no es un producto que esté en la naturaleza. ¿Por qué no lo llamas en alusión al dios Prometeo, que fue el que le robó el fuego a los dioses para darnos a nosotros? O sea, la energía atómica era ese nuevo fuego robado a los dioses. Y le pusieron ese nombre, el de Prometeo. Es súper bonita la historia. O sea, era la mujer, gran conocedora de la mitología, la que insinuó y propuso el nombre a su marido y se llama Prometeo. Es un elemento químico, bueno, que tiene pocas utilidades, pero se utiliza en la industria espacial, en baterías nucleares, tiene algún uso de ese tipo. No sé si se ve bien, pero tenemos aquí a Helios.
o al Sol Invictus en Roma. Helios con su caballo, su aureola resplandeciente, y por la mañana su hermana Aurora le abre la puerta del cielo y recorre de este a oeste hasta llegar al océano. En su momento hay varias versiones del mito. Y Selene, que es su otra hermana, pues empieza con la luna y con la noche. O sea, este es Helios con sus caballos. Pues también tenemos un elemento químico inspirado en Helios, y es el helio. El helio, que curiosamente se supo de su existencia antes de descubrirlo en la Tierra. Y lo explico. En 1868, con líneas espectrales del Sol, pues se vio que había un elemento ahí, una línea, que se correspondía a algo que todavía no se había descubierto en la Tierra. Y poco después, ya en un mineral, en la cleveita, pues se aisló, y como había sido ese origen el espectro solar, se dijo qué mejor modo que homenajear al dios del Sol, a Helios, y se le puso el nombre de helio. El helio, ¿dónde lo tenemos? En hospitales, en equipos de RMN y en los globos de las fiestas. Pero ojo, porque es carísimo, hay escasez de helio. O sea, el helio cada vez es más caro porque se obtiene de yacimientos, cada vez hay menos, y cada vez, y el que tiene hijos pequeños, los míos ya son mayores, sabe que los globos de helio cada vez son más caros, porque el helio es muy caro. El plástico del globo es baratísimo. Seguimos con los titanes y las titánides. Estos seres espectaculares, seres de las deidades primigenias, hay una primera generación que eran 12 titanes y 12 titánides. Luego vinieron la segunda generación, como por ejemplo Prometeo en la segunda. Aquí tenéis una ilustración de Gustave Doré, donde se ven aquí que son, vamos, son tremendos. Fuertes, poderosísimos, con lo cual no es de extrañar que cuando se descubrió un elemento químico en 1721, que era un material muy ligero y muy resistente, y en aquel momento, siglo XVIII, todavía se ponía nombre de inspiración mitológica a los elementos químicos, pues pensaron en los titanes y ahí apareció el titanio. Un titanio lo bautizó Martin Klaproth, que es un gran descubridor de elementos químicos, y bueno, se utiliza en muchos sitios, en industria, pintura, en pinturas, para hacer, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, porque es un material, ya os digo, muy resistente a la corrosión y que pesa poco, pero también es carísimo, también hay que decirlo. Pasamos con Urano. Algunos se estarán sorprendiendo de todos los elementos químicos que tienen nombre mitológico, pues son unos cuantos, ¿eh? No voy a decir cuántos, al final lo diremos. Bueno, Urano, un dios primordial. Aquí tenemos una imagen donde su hijo Crono pues lo castra y ya sabemos lo que pasó después, toda la historia con Urano. Pues bien, recién descubierto el planeta, porque en la antigüedad se conocían solamente a simple vista Mercurio, por supuesto la Tierra, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A simple vista no se podía ver en el cielo otros planetas, hasta que no llegó el telescopio. Entonces, luego, y esos planetas se asociaban a elementos químicos, muchos de ellos. Por ejemplo, el Saturno era el plomo. De hecho, el saturnismo, la enfermedad, la intoxicación por plomo, se coge el nombre de Saturno. Pues el siguiente planeta que se descubrió en el sistema solar fue Urano, y cuando se descubrió, la tradición de pasar lo que había en el cielo a la Tierra, pues la siguió Klaproth y le puso el nombre de uranio al elemento químico que se acaba de descubrir. O sea, si os dais cuenta, incluso ya la ciencia del siglo XVIII homenajeaba clarísimamente a la tradición alquímica, a la alquimia, al decir que lo que estaba en la Tierra se veía trasladado en el cielo y viceversa. O sea, esa filosofía un poco que tenían ellos integradora, pues la trasladaban a los nuevos descubrimientos. Y tenemos al uranio, que sabemos perfectamente cuyos usos, pues básicamente se utiliza como combustible de reactores nucleares. Y es un elemento natural, de número atómico 92. Gea, la diosa de la tierra. Telus en la mitología romana. Una diosa de la fertilidad, una diosa primigenia también, que da nombre al elemento químico telurio. ¿Por qué se bautizó, y de nuevo Martin Klaproth, un elemento químico con el nombre de la Tierra? Pues como años antes había hablado de Urano, de un planeta, dijo, están todos los planetas representados como elementos químicos y ninguno lleva el nombre de la Tierra.
Entonces eligió el nombre, en este caso latino, para hablar de un elemento químico que es el telurio, y lo hizo en 1798. Bueno, los usos del telurio son poquitos, pero bueno, en la industria electrónica sí que aparece. Pasamos de la Tierra a la Luna, que es lo que corresponde, y hablamos de Selene, la diosa lunar, que en la mitología romana, no lo he puesto ahí, es Diana. Bueno, ya tenemos la representación que vemos a Selene con Endymion, con su pastor amado, él está durmiendo, se enamoró, sabéis la historia perfectamente porque es de las más tristes que hay en la mitología, se enamora de un pastor, ella es una diosa, tiene origen divino pero es mortal, no quiere que envejezca y habla con Zeus y le dice que lo haga inmortal, pero Zeus le dice que si lo hace inmortal tiene que estar durmiendo. Entonces ella, pues hay varias versiones, hay unos que dicen que dormía una parte del día, bueno, ella pues al final pues está siempre con su enamorado y el enamorado está durmiendo. Aún así tuvieron 50 hijas, o sea que también tiempo libre, claro, todo el día durmiendo. Bueno, eso dice Hesiodo, de Hesiodo hay que creerse lo justo, ¿eh? Bueno, el selenio. Claro, teníamos a Urano, teníamos la Tierra, y faltaba la Luna. Entonces se descubrió en 1817 y se buscó una referencia lunar. Entonces, qué mejor que Selene para nombrar a un elemento químico que es el selenio. Un elemento que tenemos en la cerveza y un elemento que curiosamente, y esto no lo podía saber Hesíodo ni nadie, su carencia, la carencia en selenio puede producir infertilidad masculina, cosa que no le pasó a Endymion, que tuvo 50 hijas, pero la carencia de selenio produce infertilidad y el exceso es tóxico y huele muy mal. O sea, yo os puedo asegurar que los compuestos de selenio echan una peste que te mueres. Entonces, es un componente curioso y necesario, es un micronutriente, o sea, y bueno, y tenemos la cerveza incluso sin alcohol, ¿eh? No pasa nada. La diosa de la sabiduría, o eso dicen, Palas Atenea, era tan sabia que se fue a jugar con una amiga y la mató por accidente, pero bueno, tenía que ser más prudente y guardar las armas. Bueno, conocéis a Palas o Palas Atenea, y cuando se descubrió un asteroide, hacia 1800, tengo por aquí el dato, cuidado, que no puedo quitarlo. Cuando se descubrió un asteroide, el cinturón de asteroides que era Palas, le pusieron el nombre de la diosa. Cuando se descubrió pocos meses después un elemento químico, pues en esta tradición de lo que se ha nombrado en el cielo, traerlo a la Tierra, pues también se nombró al paladio, a este elemento químico. El uso del paladio, bueno, pues como catalizador, como joya, se utiliza en flotas traveseras profesionales, como el metal, o sea, se ve que tiene unas características para la música, y en alguna moneda hay paladio. Bueno, se conoce desde la antigüedad. Siguiente diosa, Deméter. Deméter o Ceres, en Roma. La diosa de la agricultura, la diosa a la que se le encomendaba todo el culto para que hubieran buenas cosechas, también da nombre a un elemento químico. En este caso, al cerio. 1803, Klaproth y Berzelius, cuando se descubrió, y seguimos con la misma tradición, otro planeta en el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides es un conjunto de objetos que está entre Marte y Júpiter. Y ahí hay planetas un poco más grandes, se llaman planetas enanos, no llegan a ser planetas, y con telescopios se iban descubriendo y se le iban colocando, asignando nombres mitológicos. Pues cuando se descubrió Ceres, nombraron como Ceres, apareció luego, poco después, el elemento químico cerio y se le puso cerio. Es un catalizador, aparecen tratamientos para quemaduras, y luego existe una aleación con hierro, que es el ferrocerio, que son las piedras de mechero. Se puede utilizar como mechero. Y aquí os recomiendo un libro y una historia fantástica, que es El sistema periódico de Primo Levi. Primo Levi fue un superviviente de los campos de concentración nazis, tiene una trilogía, bueno, de una calidad literaria brutal, que es la trilogía de Auschwitz, y era químico. Y en uno de sus libros habla, en el sistema periódico, pues de cómo sobrevivió en estos campos de concentración por sus conocimientos de química. Él salvó la vida porque primero que lo reclutaron un poco ahí como ayudante de laboratorio y luego pues cogía el cerio, robaba el cerio del laboratorio y con él vendía piedras de mechero en el campo de concentración y con eso las cambiaba por comida y pudo sobrevivir gracias a la suerte
que tuvo suerte, no, hay que decirlo, y gracias también a la química. Él lo cuenta muy bien, es un personaje interesantísimo en esta unión que hay de las ciencias y el mundo de la literatura, por ejemplo. Pasamos a otro personaje que era el gamberro del Olimpo, Tántalo. Tántalo era, bueno, un gran gamberro que un día decidió pues acudir a un banquete que le había invitado Zeus y lo que hizo fue cocinar a su hijo Pélope directamente, quiso innovar, no sé si quería estrellas Michelin, no sé qué quería, y llevó a su hijo cocinado a la fiesta. Bueno, todos los demás se dieron cuenta de que ahí pasaba algo, menos Deméter, que cogió y le dio un bocado ahí al hombro, y cuando se descubrió que era su hijo, pues Zeus se enfureció, fulminó a Tántalo, resucitó a su hijo, luego resucitó a Tántalo y lo condenó a vivir eternamente en una laguna, en el Tártaro, donde cada vez que se acercaba él a comer algún fruto, los frutos se apartaban, o cada vez que quería beber agua, el nivel del agua bajaba y él no podía beber agua. Este mito sirvió para nombrar a un elemento químico que se llama tántalo. Antes se llama tantalio, pero ahora ya la IUPAC y la Real Sociedad Española de Química hemos decidido que eso se llame tántalo y no tantalio. Pero hasta hace unos años se podía decir tantalio. Bueno, pues este elemento químico tenía una propiedad de resistencia a los ácidos, que en química a veces se podía decir, no se bebe el ácido, no se lo bebe. Y en esa analogía con beberse el ácido, se acudió al mito y se le puso el nombre del personaje mitológico. También aparece el tántalo en un mineral que se llama coltán, que seguro que lo habéis escuchado a nivel de estrategia con los móviles. Es una mezcla de columbita y tantalita. Y, por supuesto, el tántalo aparece en los teléfonos móviles y hay escasez y es un mineral bastante caro y perseguido también en dispositivos electrónicos como GPS, ordenadores, etc. Más elementos químicos de inspiración mitológica, que hay muchos, ¿eh? Níobe, quizá una de las tragedias también de la mitología, una gran tragedia. Níobe se burló de la diosa, creo que era Leto, porque ella nada más que tenía 2 hijos, que eran Apolo y Artemisa, y ella tenía muchísimos, no sé cuánto, no me sé el número, pero tenía muchísimos hijos y parece que se burlaba de la fertilidad de la diosa. La diosa enfureció y mandó a sus hijos a asesinar a toda la progenie de Leto. Y entonces pues mataron a todos menos a un chico y una chica. Y allí hay un cuadro ahí donde aparece pues esa carnicería con las flechas de Artemisa o de Diana matando a todos los demás. Ella de tal sufrimiento se convirtió en piedra. Y bueno, hay un elemento químico también que recoge, que intenta relacionar también el mito, y es el niobio. El niobio, en 1846, se sintetizó y aparece en aleaciones, en productos de joyería, y bueno, ahí lo tenéis. Seguimos. Otra diosa. La diosa Iris, que curiosamente, creo que, y luego me corregís si queréis en los comentarios, creo que en la Ilíada es la mensajera de los dioses, pero sin embargo en la Odisea el mensajero de los dioses es el de siempre, Hermes o Mercurio. Pero bueno, hay Homero, ya sabéis que Homero no es una persona, es una cosa un poco más compleja. Es un conjunto de personas y de tradiciones. Bueno, nos quedamos un poco con la diosa del arco iris. O sea, realmente Iris es una mensajera de los dioses, una diosa también muy femenina. Y claro, cuando se descubrió un metal que tenía sus sales, sobre todo esa iridiscencia, esa propiedad un poco de, al someterlo a la luz, que se viera ahí el color parecido al arco iris, pues acudieron directamente, en este caso creo que fue Tennant, a nombrarlo como la diosa. Y tenemos entonces el elemento químico iridio, el iridio. 1830. Es poco abundante y lo teníamos hasta hace poco en lo que era el patrón universal de distancias, que seguro que lo habéis escuchado recordar del colegio. El patrón de platino iridiado. O sea, era una aleación de metal donde el metro, la distancia, lo que tiene que ser un metro oficialmente, estaba hecha con este tipo de aleación con iridio. Ahora ya se hace de otra manera. Y está aquí
está aquí conservadillo, el patrón de medida. Bueno, más conocido es Mercurio en Roma o Hermes, conocido por ser el mensajero de los dioses, el dios del comercio, y conocido también por llevar siempre a una, vamos a decir, inquietante compañía, porque siempre iba con una cabra, con una tortuga, con una gallina. O sea, era un poco raro todo lo que... y con el caduceo, por supuesto. Y luego el sombrerito este con las alas, que bueno, un personaje bastante curioso, era muy rápido. ¿Por qué se le atribuye a este personaje el mito de ser el más rápido? Porque, y lo podéis ver, bueno, es difícil verlo. En el cielo nocturno es fácil ver a Venus, que la estrella no, perdón, es un planeta que lo tenemos al atardecer, muy brillante. De hecho, después del Sol y la Luna es lo más brillante que se puede ver en el cielo. Y también al amanecer. Mercurio, al ser el planeta que está más cerca del Sol, es el planeta que se mueve más rápido respecto del resto. En el cielo nocturno podemos tener estrellas que son fijas, que se van moviendo conforme pasa la noche porque se mueve la Tierra, y los planetas, que significa errante en griego. O sea, realmente no se puede decir planeta errante. Planeta son objetos del sistema solar que tienen otro comportamiento en el cielo, y Mercurio era el más rápido. Por ejemplo, Júpiter, se dijo que era Júpiter porque es muy brillante y permanece más tiempo en el cielo. Por eso Júpiter era Zeus, y por eso se le asimilaba al planeta Júpiter el ser el dios muy importante, porque permanece más tiempo en la noche. Mercurio es difícil verlo, porque se puede ver al amanecer o al anochecer, pero es rápido. Rápido quiero decir, no es muy rápido, pero es más rápido que el resto. Claro, y ahora pensamos en aquella época. Si en ese momento ya se conocía de la antigüedad, hay un material que parece sólido, pero que va rápido, que es líquido, y ya espero que estéis pensando en cuando se rompían los termómetros de mercurio, pues claramente el Mercurio tenía que llamarse como el planeta Mercurio, como el dios Mercurio. Así que el Mercurio, que se conoce desde 1500 años antes de Cristo, se utilizaba mucho en la alquimia. El mercurio, por esa característica que tiene de ser un metal, que por así decirlo corre, todo el que tiene ya una edad ha jugado con mercurio, y eso era bastante peligroso. Ahora está prohibido, menos mal. Bueno, ha tenido muchos usos en la historia, y hay un uso curioso que fue que se utilizaba como desinfectante en el siglo XVIII en la industria de los sombreros. En el Reino Unido, los sombrereros utilizaban mercurio para desinfectar la piel de conejo para hacer sombreros. ¿Qué ocurre con el mercurio? Que es un neurotóxico, y esta profesión de sombrerero, estar expuesta a ese mercurio, le producía efectos neurotóxicos, entre ellos que se volvían locos. De ahí la locura del sombrerero del personaje de Alicia. Que el libro no dice sombrerero loco, dice sombrerero, y dice que luego está un poco más de la cabeza. Pero de ahí esa enfermedad profesional, que son de las primeras descritas, que es por intoxicación con mercurio. Que en griego es hidrargyrum, que es plata líquida. Y la enfermedad se llama hidrargilia, y bueno, todo, de verdad, la gente que estudia medicina tiene que estudiar griego, porque así sabrá mucho del origen de las enfermedades. Más personajes mitológicos. Neptuno, el dios, o Poseidón, el dios de los océanos, de los mares, o sea, el dios totalmente poderosísimo. Y aquí, cuando se descubrió un siguiente planeta, Urano, Neptuno, pues claramente, cuando hubo hueco, y fue ya de los últimos ya que se nombraron casi con, bueno, fue el Prometeo, perdón, con nombre mitológico, pues apareció el Neptunio. También es un compuesto artificial que se obtiene también, bueno, de la industria nuclear, o sea, de la industria de reacciones nucleares. Y fue Macmillan y, bueno, fueron tres señores los que lo aislaron en 1940. ¿Dónde se utiliza el Neptunio? Pues la industria del armamento, la industria nuclear y en la industria espacial, para cosas muy específicas de superconductores. Es difícil encontrarlo. Y el último planeta, hasta hace unos 15 años, el último planeta en descubrirse del sistema solar fue Plutón, que luego la Unión
Astronómica Internacional en 2006 dijo que no era un planeta, sino un planeta enano, pero bueno, cuando se descubrió en su momento, y ya sabéis que tenéis aquí Plutón, que es Hades, que es el dios del inframundo, pues otro elemento químico de aquella época, de los 40, otro elemento químico artificial obtenido por reacciones nucleares, pues se le puso el nombre de plutonio en homenaje a este dios, además un dios bastante chungo, y chungo es las bombas atómicas y las bombas de plutonio también. Y aquí lo tenéis. Tiene nada más que un uso en la industria nuclear y militar, que cada vez se utiliza menos, por suerte. Hasta aquí la mitología griega y romana, pero hay más mitologías. Y está la mitología nórdica. Y claro, muchos de los químicos de la gran revolución de los descubrimientos de los elementos químicos, muchos de ellos pues eran nórdicos también. Entonces ellos querían homenajear también a los suyos. También su cultura era grecolatina, pero tenían también tradiciones de cultura nórdica. Y bueno, aquí tenemos a Thor. Esta es la nueva mitología ahora, y no hay que despreciarla, los superhéroes. Y yo recuerdo un especial que hubo en el periódico La Verdad de Murcia, hablando del mundo clásico, se hablaba de los superhéroes. Creo que Marta, que está por aquí, participaba, y bueno, es fantástico. Son los nuevos dioses, y hay que atraer a la gente por este camino, de decir, oye, mira, a ti te gusta Thor, te gustan los Vengadores, te gusta no sé quién, y esto viene de esta tradición. Bueno, pues el torio fue un elemento químico que aisló Berzelius, que era sueco, y bueno, claro, él quiso homenajear a su dios favorito, que era en este caso Thor, el dios Thor. Es un elemento radiactivo y se utiliza en electrodo de soldadura, una cantidad muy pequeña. Un catalizador. También en la mitología nórdica tenemos a esta especie de espíritus de los lagos, los Nek o los Nixe, muy parecidos a las sirenas de la mitología griega, aunque aquí sean chicas así. Sabéis que las sirenas no eran mujeres, así eran más bien peces y monstruos un poco más raros, depende de a quién leas. Aves también, efectivamente. Bueno, pues aquí, claro, ¿qué ocurría? Que hubo te cantaban, te llevaban al lago y te ahogaban, básicamente, eran demonios. Pues en las minas alemanas de la Edad Media, ellos hablaban, los mineros, cuando intentaban conseguir cobre, encontraban un elemento, una aleación que era de níquel, ellos no sabían que era níquel, lo llamaban Kupferníquel, porque querían llamarlo algo así como que era algo que te engañaba, igual que el níquel o el nixe de los seres estos. O sea, fueron los propios mineros por tradición los que un poco llevaron el camino hacia el metal que luego se aisló, que lo hizo Bergman en 1775 y se llama ahora níquel, en alusión a estos espíritus que engañaban, por así decirlo, a los mineros de las minas de cobre. Bueno, el níquel está en las hidrogenasas, es un elemento que necesitamos también para vivir. O sea, un elemento que tenemos en el cuerpo, en pequeña cantidad lo necesitamos. Siguiente personaje, Kobold. Kobold es un duende, es un tipo de duende de la mitología nórdica. También estos Kobold, también en las minas, también pues se hablaba de ellos, se hablaba de que buscando oro aparecía algo azul, y se llamó luego, cuando se aisló, cobalto, es un color, tienen las sales color azul, en homenaje a estos duendecillos también, que eran una especie de duendes domésticos, que te hacían las tareas de casa, pero tenías que dejarle comida. Si no le dejabas comida, te destrozaban la casa. Los gremlins famosos vienen inspirados de estos personajes. Y ya por último, aunque podríamos seguir, tenemos y en la mitología nórdica, a Vanadis. Vanadis o Freyja es la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, es una diosa muy venerada en la mitología nórdica. Tenía ese carro tirado por gatos salvajes, iba ahí con las almas, ella recogía las almas de los guerreros muertos en combate y los llevaba al Valhalla. O sea, era la diosa que ellos siempre pues, la querían, cuando ya morían ahí en una guerra, los vikingos pues se encomendaban a la diosa Freyja o a Vanadis. Pues es un elemento químico descubierto por un español. Hay 3 elementos químicos en la tabla periódica descubiertos por españoles. El platino, que fue Antonio de Ulloa, el vanadio, Andrés Manuel del Río, y el wolframio, que fueron los hermanos de Luyer.
El vanadio fue descubierto por Andrés Manuel del Río en 1801, pero las muestras que le envió para que se autentificara que era un nuevo elemento químico, un químico francés dijo que no lo era. O sea, un químico francés dijo que eso era un compuesto y no era un nuevo elemento químico. 30 años después, fue un químico sueco en este caso, que se llama Sällström, el que cogió la misma muestra y vio que sí que lo era. Claro, en ese momento ya Andrés Manuel del Río no pintaba nada para ponerle el nombre, porque él quería ponerle el nombre de eritronio, por el color rojo que tiene, de eritros, del color también que es griego, ¿verdad? O sea, color rojo. Y en vez de eritronio, Sällström quiso llamarlo con un nombre que empezara por V, porque no había ningún elemento químico que empezara por V, y pensó en su mitología y acudió a Vanadis, a la diosa Vanadis, y de ahí el vanadio. Se utiliza en aleaciones, es un elemento químico que se utiliza sobre todo en aleaciones para fabricación de herramientas antichispa y bueno. Podríamos hablar de más elementos químicos asociados a la mitología. Por ejemplo, el magnesio toma el nombre de Magnes, que es una región de Tesalia, pero no lo he cogido porque no es directamente. Podríamos hablar también de Europio, de Europa, pero le pusieron el nombre por el continente, no por el personaje mitológico. Lo que os quiero decir es que hemos contado 18, pero hay más de 20 donde podríamos enlazar la mitología con la química. Más de 20 de 118 elementos químicos, casi el 20% de los elementos químicos de la tabla periódica podemos decir que están relacionados con la mitología clásica. O sea, que es bastante. Y estos elementos químicos forman parte de nosotros. O sea, todos estamos compuestos por elementos químicos. El cuerpo humano, sabéis que hay agua, en el agua hay oxígeno, hay hidrógeno, hay sodio, potasio, todo está en nosotros y en la materia que nos rodea. O sea, este icono de la ciencia que es la tabla periódica, cuando lo veáis, esos son los ladrillos que conforman toda la naturaleza que existe, no ya en la Tierra o en tu casa, sino en el universo. Con lo cual nos ponemos trascendentes y podemos decir, ¿de dónde venimos? Estamos terminando ya. ¿De dónde venimos? Vamos a ver de dónde venimos porque está relacionado también con el mundo clásico. Bueno, de comprar, podría decir aquí algún millennial. Bueno, venimos de comprar, vale, bueno, no venimos de comprar. Hay dos artículos en la historia de la ciencia que nos cuentan de dónde venimos o cuál es el origen de los elementos químicos. En 1948, George Gamow, un gran divulgador pero sobre todo un gran científico, pues iba a publicar un artículo donde, además con ese título, El origen de los elementos químicos, donde habla de que en el Big Bang aparece el hidrógeno, el helio, y de ahí luego es posible que se crearan el resto de elementos químicos. Pues para que veáis lo que es el mundo clásico en este artículo, pues él tenía un ayudante que se llamaba Alfer. Y como vio que el artículo se iba a publicar el 1 de abril del 48, se publicó, está escrito aquí, se publicó el 1 de abril, era el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Pues dijo, si mi ayudante se llama Alfer y yo me llamo Gamow, voy a llamar a un amigo mío, que era un físico brillantísimo, pero que no participó en este artículo, que se llamaba Hans Bethe, y el artículo se va a estar firmado por Alfer, Bethe y Gamow. O sea, fue un cachondeo, este era un cachondo mental, yo recomiendo que leáis sus libros porque son divertidísimos de divulgación, y tenemos aquí el alfa, beta y gamma, porque él dijo, vamos, qué menos, pero Bethe no participó en este artículo. Eso si lo hace ahora lo crucifican, pero bueno, en aquel momento pues lo pudo hacer. Y poco después, estas 4 investigadores, que eran Margaret Burbidge, su marido que era Geoffrey Burbidge, William Fowler y Alfred Hoyle, publicaron en 1957 un artículo donde descubren, por así decirlo, el origen de los elementos químicos, que tiene un origen en las estrellas. De hecho, el artículo se llama La síntesis de los elementos en las estrellas. O sea, científicamente sabemos ya que, quitando el hidrógeno y el helio, el resto de elementos químicos de la tabla periódica se forman en supernovas, en explosiones de estrellas o en colisiones de neutrones. Y fijaros lo que hicieron ellos en este artículo. Este artículo se conoce como B2FH por las iniciales de ellos, que están aquí. Pues empezaron el artículo con 2 citas clásicas. Empezaron de Shakespeare, con el rey Lear, diciendo, son las estrellas sobre nosotros gobiernan nuestro estado, más o menos. Pero, sin embargo, la culpa
querido Bruto, no está en las estrellas, está en nosotros mismos. Una cita del Julio César también, de Shakespeare. O sea, yo os quiero llevar a que la ciencia, por supuesto, incluso la protociencia estaba junta, pero las referencias que podemos encontrar en clásicas en la ciencia son muchísimas, muchísimas. Y aquí tenéis otros 2 artículos porque estaban relacionados. Y en ese artículo, pues bueno, ya ellos vienen a decir que todo lo que nos compone se originó hace decenas o cientos de miles de millones de años en estrellas, en explosiones de estrellas que dan lugar a supernovas, y el calcio de nuestros huesos, la hemoglobina que lleva nuestra sangre, todo eso se creó en estos crisoles estelares, que al final no somos otra cosa que materia de estrellas. ¿Y quién dijo esto también? Pues aquí lo tenéis. Caelesti sumus omnes semine oriundi. Todos nacimos de una semilla estelar. Lo dijo Lucrecio en De Rerum Natura. Hace ya muchísimo tiempo. Y es con la última frase, perdonad mi latín, porque no estoy pudiendo leerlo bien, estoy casi hablando de memoria. Bueno, hasta aquí. Aquí tenéis, me podéis encontrar en redes sociales, me podéis encontrar en Twitter, tengo un blog, como ha dicho antes Charo, participo con la Biblioteca Regional de Murcia en ciclo, y tengo un libro donde hablo de la inspiración de la mitología en la ciencia, y no solamente de la química, porque hay biología, hay geología, hay informática, hay psicología, o sea, todo lo que... Hay 56 personajes mitológicos, y hablo un poco del mito, muy brevemente, y después de todo lo que ha inspirado ese mito a la ciencia. Con el único fin, pues, de que la gente se divierte, sobre todo, pues, de no separar estas 2 mal llamadas culturas que siempre estaban unidas, y hubo un momento en que la gente se separó físicamente entre ciencias y letras, cosa que yo creo que nunca debimos de pasar por ahí. De hecho, la ciencia se escribía antes en latín, era el lenguaje de la ciencia, no el inglés, era el latín. Y bueno, muchas gracias. Aquí estoy para vuestras preguntas y lo que necesitéis. ¿De compartir pantalla? Sí, sí. Bueno, pues no sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te oye. Bien, pues nada, yo por mi parte, desde luego, no sé cómo estaréis vosotros allí. Yo he estado aquí de alumna privilegiada, cara a cara, a pesar de la mascarilla, con Daniel, y estoy encantada de todo lo que ha comentado, además al margen de la relación tanto nominal como de referencias claramente inspiradoras de la mitología muchas la gracias, mitología clásica y nórdica, y otro tipo de referencias en la química y en general en las ciencias, y además de qué manera tan amena nos lo ha expuesto. Pido perdón con los datos porque yo la pantalla la veía cortada, entonces me he inventado alguna fecha seguro, porque no me la sé de memoria. No, yo lo estaba aquí ¿Sí? comprobando y está... Y pido perdón por pronunciar en griego y en latín, que lo intento por lo menos. Bueno, pues a ver, vamos a dejar de compartir porque el chat así lo puedo ver. Pues agradezco desde luego en nombre de todos esta magnífica exposición tuya. Y ahora pues por aquí hay un chat y también tenemos aquí ya a Alejandro, que creo que está dispuesto a intervenir para preguntar algo. ¿Sí, Alejandro? Bueno, yo quiero felicitar a Daniel por esta exposición, que a mí personalmente me ha encantado. Yo conocí tu libro, el del mito al laboratorio, hace un par de años, y porque se nos ocurrió en el instituto hacer una clase. Yo soy profesor de griego, entonces hablando con la profesora que daba biología en segundo de bachillerato, pues disfrazamos un esqueleto que tenía ella para las clases de anatomía, lo disfrazamos de, bueno, como si fuera griego y con una corona de laurel, y dimos una clase mixta de griego-anatomía. Entonces descubrí tu libro y se lo regalé. Y yo, bueno, lo recomiendo desde aquí porque está muy bien. Es como esta exposición, pero más amplio, ¿no? Y muchas gracias, Alejandro. Recojo 2 frases que has dicho que yo creo que son para subrayar. Una, habría que meter griego obligatorio, sí. Y otro, el que ha estudiado medicina, pues debería estudiar algo de griego. Yo pienso que a lo mejor ha llegado el momento en que los científicos también alcen la voz y que se pueda ofrecer en los institutos, ahora que está de moda esto de la transversalidad,
el estudio del griego para todos los alumnos, incluidos los de ciencias. Bueno, por nuestro instituto tenemos el honor de que ha pasado un antiguo alumno que ahora mismo está trabajando en la NASA y que es de los que están en esta nueva expedición a Marte. Así que yo me voy a poner en contacto con él y a ver si conseguimos firmas para que también los científicos... ¿Quién es? ¿Quién es tu alumno? ¿Cómo se llama? Jorge. Tendría que buscarlo, porque yo no le di clase a él directamente. ¿Dónde estás? ¿En qué provincia estás? ¿Dónde estás? Yo desde Baeza, en Jaén. Jorge Pla, puede ser, ¿no? ¿Cómo? Jorge Pla. No. Que conozco a varios que han participado. Hay amigos míos ahí en el Centro de Astrobiología y de Jorge, Manfredi. No. A nosotros nos dijeron que bueno, hay una plaquita sobre Baeza, Patrimonio de la Humanidad, que ya está en Marte. Sí. Está encargado de llevarla. Pues Alejandro, yo diría más. Yo diría que es obligatorio el griego en instituto y qué menos que hubiera algún tipo de optativa, yo no digo que sea obligatoria, en las carreras de ciencias. Claro. En otros países existe. En otros países hay más facilidad. En una carrera, y lo hemos visto en las películas americanas, no es que yo haya estado en universidades de Estados Unidos, hay más facilidad por adquirir conocimiento clásico en las carreras tal como están diseñadas en Estados Unidos, por ejemplo, que en España. Y Carl Sagan, que era un gran divulgador, yo tengo por ahí por mi blog una entrada donde Carl Sagan, que se dedicaba a la astrofísica, o sea, él lo que le gustaba la ciencia pura, matemática y astrofísica. Pues en mi blog tengo por ahí una lista de las lecturas que él recogía para libros para leer. Y él lo que le gustaba leer era a Virgilio, a Tácito, a Homero. O sea, él estaba enfocado a esas lecturas, que luego en la serie Cosmos, pues se ve claramente que era una persona que había pasado por una cultura clásica amplísima. Y otro libro que recomiendo es Cosmos, o la serie Cosmos, porque ahí hablan de la ciencia griega, se habla de esa unión que había antes. Así que yo, lo del griego en los institutos es que no lo entiendo. Yo ahora, de verdad, es algo que te den a elegir. Mi hija está en tercero de la ESO y ahora tiene que elegir el año que viene, con 14 años, que es totalmente inmadura, es una adolescente. Tiene que decidir si va para un sitio o para otro. O sea, eso me parece una aberración. Y quizás más que los científicos, también los políticos son los que tienen que tomar nota de esto, pero ya eso es otro tema. Sí. Mira, acabo de ver ahora mientras me hablabas, lo he buscado aquí por internet y el alumno es José Vicente Siles, que tiene ahora 31 años, ingeniero y nacido aquí en Baeza. Pues no lo conozco, pero vamos, que un máquina, seguro. Muy bien, gracias. Vais a estar viendo también el chat, sí. ¿no? Las felicitaciones varias. Sí. Hablan de Cosmos. Sí. ¿Nadie pregunta? Vamos a ver si alguien se anima. Marta, parece. Yo me animo porque yo, Marta. Sabes que... Claro que sí, ¿qué tal? Además estás aquí por ella, que nos recomendó. ¿Sí? No. Sí. Muchas gracias, Marta. Bueno, el que vale, vale. Bueno, pues nada, yo felicitarte porque no solo eres un gran comunicador para las personas adultas, sino que yo lo he visto cuando has ido al instituto, que los alumnos más rebeldes sin causa, que yo les llamo, te miraban alucinados y estaban todos callados ahí como que me quedé súper sorprendida. Nada, felicitarte por esto, por el libro, por estas anécdotas que nos cuentas y que luego se lo comentamos a los profesores de química o de física y se quedan un poco como diciendo, eso yo no lo sabía, ¿no? Y entonces como ves que vale, que se pueden unir las dos cosas. Y eso es lo que tú promulgas, ¿no? Lo de la tercera, si recuerdo bien, era lo de la tercera cultura. Tercera cultura, sí. Que me gustaría que se lo comentaras a los compañeros para que, bueno, un poco para que vayamos todos a eso, que no seamos una separación, sino que la idea no es divide y vencerás, sino que vayamos todos juntos y que creamos un conocimiento conjunto, no cada vez más separado. Y tu libro se lo recomiendo a los alumnos cuando leen, porque ellos cogen libros para poder leer 5 minutos en clase durante las horas. Y el tuyo es el que más cogen, que lo sepas, se leen un capitulico así pequeño y ellos ya
y lo vuelven a coger. Al día siguiente tienen varios donde coger y cogen el tuyo. Así que ya no solo es que comuniques a las personas adultas, sino que para los adolescentes también me parece una acertada opción. Marta, muchas gracias. Yo creo que no hay nada más bonito que puedan decir esta tarde, pero te lo digo en serio. O sea, porque esa es la idea, de verdad. El libro no es un libro para todos los públicos, pero yo creo que el libro es para el futuro, para las nuevas generaciones. O sea, yo lo escribí primero para divertirme, venía de mi blog. Fue un poco ya un encargo que me dijeron, esto tiene que salir en el libro. Pero verlo, y me lo ha dicho también más profesores, ver que alguien se interesa por esta unión, por este puente entre las mal llamadas, como digo siempre, mal llamadas dos culturas. Lo digo yo, lo dijo Charles Percy Snow en un ensayo que tiene que se llama Las dos culturas, que había que ir hacia una tercera cultura, o llamar la tercera o una única cultura, porque todo es cultura. Y conseguir un poco que alguien se interese tanto del mundo clásico en la divulgación científica o en la ciencia, como alguien que le guste la ciencia, saltar al mundo clásico, conseguir eso, yo me doy por satisfecho y contento, porque creo que eso nos convierte en mejores personas y en mejores ciudadanos. Eso lo sabemos. O sea, el conocimiento, que siempre se dice nos hará libres, pues sí es verdad, el conocimiento nos hace libres, nos da herramientas. Estudiar la retórica, la lógica, si eso estaba todo inventado. Las falacias que ahora nos engañan, aunque sean productos de alimentación o en productos de la salud, son estrategias que ya se conocían en la antigüedad clásica. O sea, basta un poco acudir ahí a autores, bueno, incluso el humor está también ahí. También luego en Grecia y en Roma también. Es que parece que los romanos están un poco menos... Luego los latinistas me pegáis, pero es que dice que no es cierto que todo sea una copia de los griegos. Los romanos aportaron muchísimo. Y tengo ahí a Emilio del Río, que como me escuche, me dirá, así es. Así que muchas gracias, Marta, de verdad. Cuando quieras vuelvo, a tu instituto. Ojalá. Cuando se pueda. Bueno, y gracias a ti entiendo que tú sabes que a ti te gusta la serie esta de Expanse, de los... ¿Por qué se llamaba la estación espacial que estaba próxima al cinturón de asteroides? Se llamaba Ceres. Y cuando lo has dicho, claro, digo, ahora lo entiendo todo. O sea que yo he aprendido un montón. Hay un planeta, ¿no? Está en el planeta Ceres, que es el más grande que hay en el cinturón de asteroides. Pues nada, muchas gracias otra vez. A ti, Marta, ya nos veremos. Mira, Pablo Testa comenta lo de los elementos ligados a otras culturas, ¿no? Orientales. Sí. Que también eso está... Sí hay, pero menos, porque realmente nuestra tradición, Pablo, es más grecolatina y la nórdica por la parte pues que eran nórdicos los químicos. En Suecia había mucho químico sueco y mucho químico noruego, pero hay elementos químicos asociados a la cultura hindú también, egipcia, por ejemplo, el amoníaco, por Amón, a ver, que me acuerdo, cultura fenicia, es que no me acuerdo ahora mismo. Lo tengo en el libro, pero se me ha olvidado. Suele pasar que los que escribimos el libro luego no lo leemos, pero bueno. Pero mira, China y japonesa y árabe no hay elementos químicos, pero sí que hay árabe mucho en la astronomía. Por ejemplo, la astronomía árabe era muy poderosa y hay muchos todavía, Algol, por ejemplo, todo lo que empieza en el cielo por Al, igual que hay pueblos por aquí por Murcia que empiezan todos por Al, son referencias a la cultura árabe y a su religión o a su mitología también. Pero en la química, ya te digo, hay en mi libro 46 personajes grecolatinos y 10 de otras mitologías, donde 5 son nórdicos. Luego hay fenicio, hindú, pascuense, pero no con química. Umea, por ejemplo, son más bien en astronomía. Sí, las ideas, sí. En astronomía. En astronomía más que en química, sí. Dice Pablo, la próxima vez que me inviten para dar una charla de astronomía y mitología, que sea muy bonita. En la siguiente edición. Este es solo el principio. Sí. ¿Nadie se atreve? Bueno, dice ahí Luis Alberto, sí, que estamos hechos de polvo, realmente estamos hechos de polvo de estrellas, decía Sagan. Sí. Y ese polvo de estrellas son elementos químicos, está claro. El que no había participado
participado, lo que habías comentado antes, lo de estos tres personajes que tenían nombres similares al alfa, beta, gamma. Sí. El Hans Bethe fue premio Nobel. Sí, Sí. de la Universidad Cornell en Sí, en Cornell también. Ahí es donde estuvo Carl Sagan. Carl Sagan estuvo en Cornell, sí. Bethe además se murió muy mayor, casi nonagenario, hace unos 15 años, me acuerdo. Y bueno, Hans Bethe son de esta generación de físicos como Feynman, Oppenheimer, estaban implicados en el proyecto Manhattan, o sea, era la física atómica. Estuve una temporada allí en Cornell. ¿Tú estuviste en Cornell? Sí, y hay un museo precioso de la universidad y hay un homenaje a Carl Sagan. Tiene toda la parte exterior como un voladizo y es como si fuera el cielo estrellado con Qué chulo, luces qué chulo. LED. Ahí, tengo que ir yo ahí. Y hay muchas referencias a Carl Sagan. Claro, el estudia propio allí. edificio se llama, vamos, tiene su nombre, en su honor. El nombre de mi blog viene de un monólogo que tiene, bueno, de un escrito que tiene Carl Sagan sobre el punto azul pálido. Es una foto que hay de la Tierra y él habla sobre, bueno, sobre lo insignificantes que somos y el Pale Blue Dot, efectivamente. ¿Ya lo puedo intervenir? Claro que sí. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Miguel Pérez Molina, profesor de griego ahí en la universidad. Y quiero, en primer lugar, felicitarte por tu lección de química mitológica o de mitología. Gracias, Miguel. Y me gustaría hacerte una pregunta con relación a los nombres. Yo me dedico a la lengua fundamentalmente y tengo curiosidad lingüística. ¿La IUPAC tiene algún tipo de norma o hay algún tipo de patrón que se siga a la hora de catalogar, de nombrar a estos elementos químicos, o depende de la voluntad de cada descubridor? Miguel, depende de la época histórica. Ahora mismo, o sea, depende ahora mismo le ponen nombre al que pone la pasta, así hablando claramente. Quien pone el dinero, quien descubre un nuevo elemento químico, se queda con se queda con el honor, por así decirlo, de atribuir y ponerle nombre. Con lo cual, ahora va a ser dificilísimo que encontremos nombres mitológicos o nombres de personajes de la ciencia. ¿Qué encontramos ahora? El tenesio, por Tennessee, por el laboratorio que puso el dinero para sintetizar el tenesio. El nijonio, que es Japón, en una manera de decir Japón. ¿Cuál más? Compuesto el oganesón, que es el 118, por Yuri Oganessian, que es el químico ruso, director del laboratorio donde se sintetizó o se hiló el oganesón. Con lo cual, ahora mismo, la IUPAC deja a quien ha puesto el dinero que ponga el nombre. Pero hemos perdido la oportunidad de llamar con nombres bonitos, pero porque todo el mundo quiere pasar la historia. O sea, tener el nombre de un elemento químico, tú quieres pasar como tu universidad, tu país, tu ciudad, o en este caso un señor que está vivo todavía y que él puede decir que tiene un nombre, o sea, que tiene un elemento químico su nombre. Entonces ahí la IUPAC poco puede hacer. O sea, que juega la vanidad, en buena medida. Claro, efectivamente, es que lo he dicho claramente, el que pone el dinero, pues pone el nombre. O sea, es que no hay... Históricamente, pues hace 200 años pues era distinto, porque... Son los tiempos que corren, en efecto, porque hace 200 o 300 años la gente, pues, o los investigadores, pues dejaban a un lado, como se demuestra por los nombres, el suyo propio para darle un nombre diferente, y que trascendiera al propio individuo. Fíjate, por ejemplo, Miguel, que si hay alguien importante en la historia de los elementos químicos es Henry Moseley, el que he contado antes que murió. Y desde aquí, desde España, fue una iniciativa también de la Real Sociedad Española de Química y de Javier García Martínez, que va a ser presidente de la IUPAC. O sea, vamos a tener un presidente español. Y hace unos años hubo una campaña para que se llamara un elemento químico Moselio, en honor a Moseley, pero vamos, ni caso, te lo puedo asegurar. Va a ser muy difícil ya conseguir algo bonito. Será, pues eso, algún nombre de alguna ciudad, algún nombre de un centro de investigación o de algún científico contemporáneo que diga, yo aquí he apostado por esto y me lo tenéis que poner a mí.
Pero bueno, la casualidad de que sea algún filo clasicista. Bueno, nunca se sabe. Lo que sí que se sabe es que se seguirán descubriendo elementos químicos. Ojo, que estos últimos elementos químicos que se descubren permanecen como tales, quiero decir, se descomponen enseguida, no digo ya en milisegundos, en milésimas de segundo, o sea, con un cero, con muchos ceros de un segundo, y eso es lo que dura eso como algo estable. O sea, habrá que esperar a que se propone que más adelante, números atómicos más amplios, haya una isla de estabilidad y se pueda encontrar algún elemento químico estable. Pero ahora mismo ya te digo, son muy fugaces, fugacísimos, pero bueno, pasas a la historia y pasas con un nombre de elemento químico. Bueno, gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno. Una hablan de la defensa del griego y el latín, si es que no puede ser de otra manera. Sí. Bueno, ya sabemos que contamos contigo. Cuando queráis. Está Amoprolagise aún en esa defensa del griego y del latín, ahora con la LOMLOE, y en ello estamos. Pues yo si puedo ayudar, lo hago mucho por redes sociales, lo sabéis. Yo intento siempre hablar de esto. Intento traerme a la otra orilla a la gente del mundo clásico. O sea, yo, por ejemplo, gracias al libro conocí a Luis Alberto de Cuenca, que curiosamente, Luis Alberto de Cuenca, que es un gran filólogo, en uno de sus últimos libros era alguien que leía divulgación científica. O sea, hay un libro de Asimov, que es Breve Historia de la Química, y a mí me contó una vez Luis Alberto, perdón, que él lo había leído. O sea, también la parte de filología se ha interesado siempre por la ciencia, aunque sea a nivel histórico, que yo lo veo bien. Entonces, Irene Vallejo, que está ahora de moda también, pues su libro, llegó mi libro a sus manos, me escribió, dijo que bueno, que había visto ahí pues es un campo abierto interesante dentro de la divulgación, pues que no se había tratado. La verdad es que es una pena que tengamos que saltar a tirar la caña. Exacto, efectivamente. Es una pena que haya una especie de río ahí en medio, cuando todo el mundo tenía que tener una formación clásica o científica también. Un poco de base, o saber un poco que le sonara. Claro, una base general que permitiera pues, tener unos conocimientos mínimos. Claro. Porque cada vez vamos hiperespecializando más y si algo no lo conoces no puedes saber si te gusta o no te gusta. O por lo menos la oportunidad de no decidir, no decidir tan tempranamente si tienes que dedicarte a las ciencias o a las letras. O sea, que sea algo que sea más tarde. O sea, no sé si estoy diciendo una barbaridad, que haya un bachillerato más... Creo que somos muchos los que más pensamos completo, como tú, porque verdaderamente hasta que no haya una formación más o menos integral, ¿no? en la que ya el individuo un poco se decante, aunque es verdad que hay que elegir siendo muy joven, ¿no? Pero si no tienes unos conocimientos mínimos de distintas materias, tampoco puedes decidirte con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Más que con lo que te orienten o desorienten, que muchas veces... Yo lo he dicho, y lo he dicho hasta por escrito, podéis buscar en alguna entrevista en La Verdad o en La Opinión. He dicho que los héroes modernos, los héroes y heroínas modernos son los profesores de secundaria. De verdad, no lo digo aquí ahora porque esté rodeado de vosotros, lo podéis buscar en Google. Lo sigo diciendo, son las personas que tenemos ahí. El futuro del país y el futuro de la sociedad está en vuestras manos, que sé que hay muchos profesores y están luchando contra elementos complejísimos. Yo he vivido rodeado de profesores, yo no lo soy, no quise ser profesor, pero de verdad, primaria también, no voy a decir que primaria, pero secundaria, es donde se forjan las mentes, donde la gente, pues ellos, lo sabéis vosotros, donde, bueno, estás viendo que se te pueden escapar. Si te pueden escapar a un sitio, es una pena. Con lo cual, de verdad, para mí la enseñanza, el descrédito... O sea, mi reivindicación muchas veces que dice... Perdona, Charo, cuando me dicen, no es que tú promueves el latín y griego, no, yo promuevo que se apoye mucho al sector de secundaria. Porque sé que lo pasan fatal. Y ahora con la pandemia, pues es terrible, o sea, porque... El tema online, esto es estamos perdiendo casi un curso, pero bueno, ya se recuperará, seguro. Pero no quiero estar en su lugar. Así que mucho ánimo a los que estéis por ahí, que no puedo hacer otra cosa.
Y que si me invitáis a vuestro instituto, voy gratis, no preocuparos. Si tengo tiempo, puedo y voy, no cobro. Bueno, coincidimos todos. Sí. Lógicamente, los que estamos esta tarde aquí, creo que amamos el conocimiento y sabemos que eso, que la ciencia proviene de la scientia latina, que es Sí. esquio, conocer, saber, y que por tanto no puede estar separada una cosa de otra. Antes los científicos eran filósofos naturales. O sea, se habla de Newton, sí, o grandes genios de la ciencia, no eran científicos, eran filósofos naturales y tenían un... Bueno, Newton quizás sea el peor ejemplo porque él dedicó más tiempo a la astrología y a la alquimia que a la mecánica, siendo quizás el científico más importante de la historia de la ciencia, porque él también pues, tenía una afición un poco... Pero fíjate, la parte esa no ha quedado porque iba por un camino vacío. Y su parte científica, pues la revolución newtoniana, pues es indiscutible. Sí, solo tenemos que ir al origen del término, ¿no? Filosofía es el amor a la sabiduría. Sí. Y por tanto... Me dicen por aquí que Newton telita, sí, amar a mala persona, era muy mala persona. Sí. Una infiltrada de ciencias. Bueno, pues nada, no hay infiltrado. No. Todo lo contrario, sí, aquí el impostor soy yo, que estoy aquí en la Facultad de Letras. Un lugar que acoge a cualquiera que se acerque con... Qué pena que hay pocas vocaciones porque se cortan en secundaria. O sea, porque no hay, me habéis contado vosotros, los profesores, sí, hay centros donde no tienen la opción de elegir griego en bachillerato, ¿verdad? Hay centros... Este año hay un grupo de 12 chicas de un instituto sevillano. Sí, claro. Yo le he dado difusión, sí. En Tomares ha sido. En Tomares, sí. Y bueno, realmente para que no termine el griego y sean las últimas que hayan tenido la ocasión de disfrutar, ¿no? de esa oportunidad, de esa posibilidad. Pues sí. En esa lucha está también Escuela con Clásicos, SEC, en fin, todas las asociaciones y los individuos que estamos... Pero fijaros porque ahora cuando preguntan los libros más leídos en la pandemia han sido clásicos. O sea, aparte del Infinito en un junco, que ha sido la revolución, la gente hablaba de la Odisea, de la Ilíada, volvían a clásicos o clásicos de la literatura. Qué curioso, porque están ahí, o sea, que no se pueden ir, precisamente están ahí porque son clásicos, porque han perdurado. Todos los cánones, le preguntes a quien le preguntes, siempre va a salir más de una referencia clásica, seguro. Pues eso. Bueno. La falta de amplitud, es verdad. Bueno, en México tenemos gente, un saludo a los de México. Un saludo. Que había gente de México. La ventaja que tiene este tipo de actos así por Zoom y virtuales es esa, ¿no? Sí. Luis Alberto, ¿quieres participar? ¿Comentar algo? Ah, tiene apagado, tiene silenciado el micro. No se oye. Bueno, está escribiendo, creo. Bueno, Luis Alberto, que sepas que estamos aquí cabreados con México porque la tabla periódica más grande que teníamos aquí en Murcia del mundo habéis sido vosotros, que habéis hecho otra, 4 veces más grande, en 2019. No sé en qué universidad está, pero búscala, que tiene que ser muy bonita. Dice que no funciona su micro. Es un reto para hacer otra. Bueno. Gracias por estar ahí. Que no sé qué hora será en México, pero seguro que no es hora, no es como aquí. No, seguro. Yo creo que es por la mañana, ¿no? Él está en Guadalajara. Adiós. Bien, pues... Habla ahí de la Facultad de Sevilla. Sí, esa la conozco. La de Sevilla la conozco, ¿eh? Que está por allí. La Facultad de Química de Sevilla hay una muy bonita, muy artística, con todos los elementos químicos también. Hay una muy chula. Mira, qué bonito lo que dice Miguel. Es como la moneda, ¿no? En una cara los saberes científicos y en la otra las humanidades. Realmente una sin la otra no... Efectivamente. No son...
son complementarias. Sí. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir de ti. Pues muchas gracias, Charo. De nuevo agradeciéndote y ya también emplazándote para una próxima. Lo que queráis. Que seguro que... Contad conmigo, que yo me tenéis cerca y como tendrá continuidad, esto me encanta. Esperemos este curso, que está teniendo también mucha aceptación y creo que está resultando muy interesante. Es que enhorabuena, es que yo lo estoy viendo y me está encantando porque hay de todo. Sí. O sea, hay de todo. A mí la obra de teatro... Para mí la obra de teatro, para mí todo eso era nuevo y yo que vosotros veis, tenéis una formación, yo no la tengo. Para mí todo esto es haber leído solamente autodidacta. Pero para mí todo es nuevo, o sea, para mí ya pocas cosas a lo mejor en divulgación, que también hay cosas nuevas, pero el mundo clásico me está sorprendiendo porque estoy descubriendo que hay muchísima más riqueza. Yo hubiera escrito ahora en el libro 100 páginas más, porque he descubierto en estos años muchas más referencias cruzadas y que está todo ahí. Y por eso quiero pelear un poco para que no se pierda de verdad, porque... Eso es lo que anima a este curso, el espíritu. Pretendemos que ofrecer un abanico para que se vea hasta qué punto no solamente, por supuesto, están los textos clásicos y la filología, que debe permanecer porque tenemos que seguir investigando las fuentes, pero ver toda la difusión y toda la pervivencia. Sí. En todos los ámbitos. Hablan de segunda parte del libro, lo dudo mucho porque no tengo tiempo, pero bueno, ya se verá. Otro libro seguro, pero no creo que siga con la mitología. Ana Martínez, cuando se puede, si estás en Murcia, voy a tu centro, no te preocupes. Te tomo la palabra. En mi blog tienes el contacto. Argentina también, oye, mira qué bien, muy internacional. Pues gracias, Charo. Si no sé si más preguntas o... Si alguien más quiere intervenir, tiene 5 minutos, menos. Tenemos un par de minutos para que pueda hacer su pregunta o su observación. Y si no, os recuerdo que la próxima charla será el martes próximo y que tendremos con nosotros a una doctora en neurología que nos hablará sobre los sueños y, bueno, en relación con el mundo clásico. La semana que viene volvemos a tener 2 charlas, martes y jueves, y ya el día 9 de marzo será la última con José Antonio Molina Gómez. Así que os esperamos en el mismo lugar y a la misma hora. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós.